Siguiendo con los videos que presentan elementos de matemática financiera para la evaluación de proyectos, ahora nos vamos a ocupar del valor presente de un conjunto de sumas. Mi nombre es Claudia Nerina Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Es posible determinar el valor presente de una serie de sumas futuras que pueden ser iguales o diferentes entre sí. Para ello, lo que hay que calcular es la sumatoria de los valores presentes de cada suma futura, siempre utilizando el esquema de interés compuesto. Si nosotros tenemos el siguiente horizonte temporal y recibimos una suma futura llamada SF1 en algún momento en el tiempo, otra SF2 y así sucesivamente hasta llegar a una suma SFN, lo que hay que hacer para calcular el valor actual del conjunto es actualizar la primera de las sumas, respetando la periodicidad de tiempo que transcurre entre el hoy y el momento en que esa suma se recibe, a ese le vamos a llamar BA1, trasladar la segunda suma al presente, a la cual le vamos a llamar BA2, y así sucesivamente hasta llegar al traslado de la última suma, al que le llamamos BAN. Una vez que tenemos los valores actuales de cada una de las sumas, todos esos valores actuales se suman, se agregan, de manera de tener el valor actual del conjunto. En este proceso hay que tener muchísimo cuidado porque cada una de las sumas debe ser actualizada debidamente. Veamos un ejemplo numérico que nos va a permitir clarificar este aspecto. ¿Cuál es el valor actual de las siguientes dos sumas? 200 pesos a recibir al cabo de 10 meses y 400 pesos al cabo de 18 meses. En todo ese lapso de tiempo vamos a considerar que la tasa efectiva mensual es del orden del 10%. Ubicamos estas dos sumas en un flujo mensual. La primera va a ocurrir al cabo de 10 meses, momento 10 del flujo. La segunda, en este caso suma de 400 pesos, va a ocurrir al cabo de 18 meses, momento 18 del mismo flujo mensual. Para calcular el valor actual del conjunto, traemos a la primera al momento 0, calculamos su valor actual y para ello, en la fórmula de cálculo del valor actual, debemos respetar que la suma está 10 meses después del momento 0, por eso el n que utilizamos en la fórmula es 10, y tenemos que considerar que la tasa de interés que debemos utilizar es del 10%. Por eso, en la fórmula estamos aplicando en la división 1.10. De esta forma, el valor actual de esa suma termina resultando 77.11. La segunda suma, también traída a valores actuales, requiere de tener en consideración que el n va a ser 18 y que la tasa de interés va a ser del orden del 10%. El valor actual de esos 400 pesos es igual a 71.94. Para obtener el valor actual del conjunto, lo que resta por hacer es sumar estos dos valores actuales obtenidos. De esta forma, el conjunto o el valor actual del conjunto resulta igual a 149.05. Dicho de otra forma, si una persona deposita hoy 149.05 a la tasa del 10% mensual, puede efectuar dos retiros, uno de 200 pesos al cabo de 10 meses y otro de 400 pesos al cabo de 18 meses. El programa Microsoft Excel trae una fórmula para calcular el valor presente de un conjunto de sumas que se llama BNA. En inglés es NPV.
La precaución que hay que tener es que solo se deben ingresar los valores del flujo que estamos analizando desde el momento 1 en adelante. Estrictamente, si uno mira con detalle la fórmula y el cuadro de diálogo que el Excel presenta, explícitamente se habla de valor 1 o valor 2 y así sucesivamente, nunca de valor 0. El valor que está en el momento 0 debe sumarse al resultado de la fórmula una vez que haya esta sido aplicada. Con relación a la fórmula, BNA se aplica cuando se dispone un conjunto de sumas futuras distintas o iguales a 0, uniformemente distribuidas, esto es muy importante, y por otro lado, los parámetros requeridos son la tasa, que sería la tasa de interés periódica, y como indica la fórmula, el valor 1, el valor 2, es decir, las sumas del flujo desde el momento 1 en adelante. Apliquemos la fórmula del Excel a este flujo sencillo que, si ustedes miran, está en la fila 6 de la hoja de cálculo y que contiene un 0 en el momento 0, 200 en el momento 1 y 300 en el momento 2. Este flujo es un flujo anual, para lo cual necesitamos una tasa de descuento anual y esa está en la celda B3. Cuando aplicamos la fórmula BNA, se nos abre un cuadro de diálogo que es el que aparece en pantalla. Todo lo que está en negrita en una fórmula es obligatorio, en este caso sería la tasa, que está en B3, y luego, si ustedes se fijan, dice valor 1 o valor 2, y así se podrían seguir agregando valores. En este caso, los valores se pueden ingresar individualmente, uno por uno, en valor 1 200, en valor 2 300, pero la forma más sencilla de hacerlo es en la casilla valor 1 ingresar todo el rango que contiene los valores que se quiere actualizar. Por eso acá el rango ingresado es C6 hasta D6, porque los valores que se quieren actualizar están en esa casilla, en C6 y en D6. Una vez que se aplique la fórmula, se obtiene el valor actual del conjunto, que en este caso sería 429,75. Si existiera algún valor en el momento 0, este debiera sumarse una vez que se haya aplicado la fórmula. La fórmula no lo contiene y en la fórmula no existe la posibilidad de ingresarlo por cómo está construida esa fórmula. Veamos algún otro aspecto que es importante tener en consideración para la aplicación de la fórmula, es que si el flujo contiene valores intermedios iguales a 0, es necesario que estos valores estén incorporados en la función, porque de no hacerlo, el cálculo va a resultar incorrecto debido a que el programa pasa por altos las celdas vacías. En este caso se ha puesto un flujo que tiene un 0 en el momento 2 y ese 0 tiene que estar escrito, porque si no hubiese sido expresamente colocado el número 0, lo que hace el programa es pasar esa columna por alto. Es considerar que esa columna, que en este caso sería la columna D, no existe y las cuentas de valores actuales van a estar mal hechas. De nuevo, como siempre, una bibliografía que les puede apoyar en el proceso de estudio de valores actuales de un conjunto de sumas futuras. Nos vemos en el próximo video.